Bien, muy buenos días para todos, Dios les bendiga. En esta mañana le damos la bienvenida a la Semana Santa o Semana Mayor. No sé quién, y me voy a poner a la tarea de averiguar quién le colocó la Semana Santa, porque a medida que pasa el tiempo y ya con casi 26 años en el Evangelio, me doy cuenta de que es una de las semanas donde más se peca. Y uno diría, bueno, ¿y por qué en las otras no? Pues porque en las otras se está ocupado, se está en los quehaceres, bueno, todo lo que usted hace a diario. Pero realmente es una semana donde hay una excusa para ¿qué? Para descansar. Pero también es una excusa para ¿qué? Para pecar. Se ha olvidado la tradición, y muchas veces la tradición es buena hasta cierto punto. Yo me acuerdo que hace algunos años, ya bastantes, vamos a hablar de 3 décadas, para no ser tan cruel. 3 décadas donde llegaba esta semana y se sentía de verdad que el recogimiento, donde casi nadie se movía ¿de dónde? De su casa. Nadie se movía de su pueblo. Donde se buscaba con más frecuencia que las iglesias. Y usted lo puede mirar hoy. Mire cómo está esta nave. Tenemos a las 4 Marías ahí, vea, solitas en esa nave. Y está el resto solo. No sé a qué le estamos dando prioridad, pero realmente uno mira el cambio. Porque anteriormente, hace como le digo, 3 décadas, usted tenía que madrugar. Y si el cura, en este caso, lo hablo porque hace 3 décadas, papá decía, vamos temprano porque ese gentío nos va a dejar de pie. Y yo me acuerdo que llegábamos a la iglesia a las 7 de la mañana, íbamos saliendo a las 2, 3 de la tarde. Pero eso hacía que hubiera un ambiente ¿qué? Bonito, un ambiente santo. Y usted salía y en el parque del pueblo se ponía a jugar mararay. No sé si por aquí lo conocen. Sí, yo me imagino que sí. A jugar mararay, o si no, jugar trompo. Y ya, hoy en día usted mira las cantinas llenas, usted pasa por las casas y eso es música y de todo. Bueno, eso hace parte de lo que hoy quiero hablarles, porque hoy no voy a predicarles acerca de el Domingo de Ramos. Usted ya lo conoce. El Domingo de Ramos es la tradición, y esa tradición no es ni siquiera nuestra, es una tradición judía. Por ende, nosotros no debemos celebrarla, y más cuando conocemos el contexto de lo que pasó. Porque esos mismos, por eso yo le decía ahorita en medio de la alabanza que batiera ¿qué? Sus manos en señal de que adoramos a Dios. Porque la gente que hace 2000 años batió el ramo fue la misma gente que lo mató. Fue la misma gente que arengaba, bendito el que viene, el nombre del Señor, pero cuando Pilato les dijo, ¿a quién les voy a soltar? Y todos dijeron, a Barrabás, a Barrabás. Y por ahí con las ramitas también hicieron así, a Barrabás, a Barrabás.
Y entonces es algo que ya conocemos, no caigamos en tradicionalismos de celebrarlo, ¿cierto? Sabemos que la Semana Santa trae consigo ciertas cosas de la tradición, pero nosotros los cristianos no celebramos de esa manera. Somos una iglesia, Asambleas de Dios es una iglesia con propósito. Y como es una iglesia con propósito, tenemos que averiguar cuál es el propósito de la iglesia. Y entonces le he hablado, si ya usted lleva por lo menos, digámoslo así, más de 2 años asistiendo, usted se va a dar cuenta que la iglesia tiene 5 propósitos. No es que tenga 5 propósitos, sino que esos 5 propósitos apuntan ¿a qué? Al gran proyecto, al gran plan de Dios con la iglesia. Y hace 2 meses arrancamos con el propósito de adoración. Y el propósito de adoración trajo consigo una campaña de 50 días con el Espíritu. Ustedes se pudieron dar cuenta que allá estaba el pendón y pudimos visualizar, pudimos vivir lo que fueron más de 50 días con el Espíritu, tratando de aprender, tratando de que el Señor nos ilumine cuál es la tarea del Espíritu Santo en nosotros, a qué nos ayuda el Espíritu Santo, por qué debemos estar llenos, cómo vamos a estar llenos del Espíritu. Pero hoy, precisamente hoy, en las 7 sedes que trabajamos juntas, Villavicencio, Cumaral, Restrepo, Veracruz, Paratebueno, Lorica, y hoy arranco, si Dios lo permite, en Lejanías, porque estoy saliendo todos los domingos a dar culto a la vereda Lejanías. A las 4:30 nos esperan allá los hermanos de la vereda para hacer el culto. Entonces, en esas 7 sedes vamos a arrancar algo que hemos denominado Uno Más para Cristo. Es el trimestre de evangelismo, no va a ser bimestre, sino va a ser trimestre de evangelismo. Y usted dirá, pastor, pero luego ¿no será mejor que miremos todo el año esto? Algunos podrán decir, no, es que el trimestre es muy cortico. No, siempre vamos a trabajar así durante el año, y la sumatoria de año tras año es que cada uno de ustedes tenga claro por qué está sentado en esa silla. Porque no hay nada más frustrante que estar sentado uno en una silla y no saber para dónde va quién. La gente. Porque nosotros no somos como Vicente. ¿Cómo es Vicente? ¿Para dónde va la gente? No, es que yo voy a la iglesia porque como todo mundo va a la iglesia, yo voy a la iglesia. No. Nosotros no somos como la gente que sigue a Vicente. Nosotros somos como la iglesia que sigue ¿a quién? A Cristo. Y Cristo nos dejó una tarea. ¿Amén o no amén? Y entonces hoy comienza una serie que la hemos denominado Uno Más para Cristo. La cosecha está lista. La cosecha está lista. Y ustedes más que nadie lo saben, que la iglesia tiene esos propósitos. ¿Y de dónde salieron? De la Biblia. Por ejemplo, este trimestre se va a centrar en ese eslogan, Uno Más para Cristo, la cosecha está lista, obedeciendo ¿a qué? Al mandato que el Señor Jesucristo nos dejó, ¿cierto? Y entonces hablar de evangelismo se le va a ir aclarando durante todo este trimestre, y eso es uno de los propósitos, yo creo que más importantes en el corazón de Dios. El trimestre de evangelismo, tenemos una directora y tenemos un equipo de evangelismo. La directora, la coordinadora de evangelismo, la que coordina los eventos de evangelismo, la que coordina
los números de escuela dominical, la que coordina los eventos del Día de la Madre, todos esos eventos puentes que se celebran, se hacen con el ánimo de ¿qué? De evangelizar, ¿cierto? Y esa directora es nuestra hermana Luz Omaira Ayure y su equipo de trabajo, que está compuesto por Miguel Pérez y nuestra hermana Claudia Yuel. Así que si usted tiene algún interrogante, le puede consultar a ella. Si usted dice, la verdad es que yo quiero ganarme toda la Macarena para Cristo, hable con ellas. ¿Cuántos se quieren ganar la Macarena para Cristo? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces vamos a mirar hoy y vamos a tratar de, hablaba con la clase del día jueves acerca de los indicativos y de los imperativos. ¿Qué es un indicativo? Un indicativo en la Biblia es predicar acerca de los por qué, acerca de la teología, el por qué debo evangelizar. Y los imperativos es cómo evangelizar, que lo vamos a mirar durante toda la serie, pero hoy quiero hablarles acerca de por qué se debe evangelizar. ¿Por qué se debe evangelizar? Si yo le preguntara a alguno de ustedes por qué se debe evangelizar, ¿qué me contestarían? A ver, vamos a preguntarle a un teólogo, pentecostal. Hermano Salomón Cepeda, ¿por qué se debe evangelizar? Porque es un mandato. Esa es su respuesta. Porque es un mandato. Bien, la respuesta que el hermano está dando es muy cierta, pero ese por qué tiene un sinnúmero de razones, y es lo que nosotros muchas veces ¿qué? Ignoramos. Escuche, ignorar es igual a desconocer. ¿Ustedes qué dicen? Ignorar es igual a desconocer como término. Porque yo puedo conocer, pero puedo ignorar eso que conozco. Exacto, me gusta esa definición. Nos hacemos los de la vista gorda. Dígale al que está a su lado, dígale, no se haga el de la vista gorda. Eso, no se haga el de la vista gorda. Y ahorita usted va a decir, pero ¿por qué me estoy haciendo el de la vista gorda? Pues lo vamos a mirar. Quiero que vayamos a la palabra del Señor y vamos a mirar en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 1. Y quiero que usted esté muy atento a toda esta serie y ojalá no se la vaya a perder. Porque el que encuentra su propósito en el área del evangelismo, yo le puedo decir algo, casi que está cumpliendo la voluntad de Dios. Si usted quiere saber si alguien está lejos de la voluntad de Dios, es alguien que poco evangeliza. Porque si hay algo que le mueve el corazón a Dios, ¿qué es? Que usted se gane uno para Cristo. Y si nosotros hiciésemos remembranza de las personas que han estado en esta iglesia y nos ponemos a hacer la cuenta, escuche, si nos pusiésemos a hacer la cuenta de las personas que han asistido a esta iglesia y
esas personas hubiesen ganado uno más para Cristo, ¿sabe qué estaría pasando en este momento? No caberíamos en esta manzana. Usted dirá, pastor, esas iglesias tan bonitas de Bogotá, manantial de vida eterna. Yo por mi parte conocí a Dios en manantial de vida eterna, y el día domingo se hacían 8 cultos, cada culto de 3.500 personas, y llegó a un punto en que se reventó el auditorio, que no se podía más, porque ya eran 3.600, 3.700, 3.800, 4.000, y ya parecíamos sardinas enlatadas, ya parecíamos así gusanos que hervían, y el pastor dijo: no, nos toca irnos, y toman la decisión de irse para la calle 50, a la avenida 68, y construyeron una bodega, un auditorio donde le caben aproximadamente 20.000. Y hoy están haciendo 5 y 6 cultos. Y uno dice: ¿y eso por qué crece tanto, Señor? ¿Y por qué aquí en la Macarena nos toca ayunar, orar, nos toca hacer de todo para que esto medio se llene? Mire, porque no hemos comprendido qué es evangelizar. No hemos comprendido. Pero para eso Dios nos trajo a este lugar, para que durante este trimestre y durante toda su vida usted se le revele qué es evangelizar. Quiero que leamos la palabra del Señor en Lucas 10, versículo 1. Dice la palabra así, dice: después el Señor escogió a otros 72 discípulos y los envió de 2 en 2 delante de él a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar. ¿Sí estamos leyendo la misma? No, yo estoy leyendo otra. Yo soy el que estoy en el error. Bien, vamos a leerlo nuevamente aquí. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, escuche, ¿qué les decía? La mies a la verdad es que mucha, mas los obreros son pocos. Y de una vez ahí sí se da cuenta que ese pocos termina con ¿qué? Con un punto y coma. Y si no estoy mal, aunque yo 10º y 11 en el colegio prácticamente lo compré, pero fue mucho lo que aprendí de primerito hasta 9º, porque 10º y 11 sí fue un fraude para mí. Pero ese punto y coma nos quiere decir que él va a argumentar algo, él quiere decir algo acerca de esa relación. ¿Qué relación hay en esa frase? La mies a la verdad es mucha, mas los obreros es pocos. ¿Qué relación hay allí? Hay una relación que el texto lo está diciendo: muchos y pocos. Quiero que tenga eso siempre en la mente: muchos y pocos, muchos y pocos. Y dice así: por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros
a su mies. Y vamos a leer hasta allí nomás. Y Él manda a que nosotros le roguemos al Señor que envíe ¿qué? Obreros a su mies. ¿Qué es la mies? ¿Qué es la mies? Sí, pero no interpretemos. ¿Qué es la mies? Eso, la mies es una ¿qué? Una cosecha. En este caso, lo más que se acerca es una cosecha de trigo, ¿cierto? Porque ellos cultivaban demasiado el trigo. En la agricultura judía no podía dejar de existir el trigo. Y entonces cuando Jesús quiso hablar de este tema, Él equiparó la multitud de gente a una ¿qué? A una cosecha, a una cosecha. Y fíjese que el imperativo que hay allí dentro de estos 3 versículos que leímos es envió. Por eso quiero dejarle esta primer verdad allí en su corazón, para que usted vaya colocándose en el lugar que Dios quiere. Y es que nosotros, todos nosotros somos enviados ¿a qué? A recoger la cosecha. Somos enviados a recoger la cosecha. Y quiero que por un instante, ¿cuántos han tenido la oportunidad aquí de tener algo sembrado? Levánteme en la mano. Ténganla así. ¿Pero qué ha tenido sembrado la hermana? Maíz, yuca. Listo, por allí. Maíz, yuca. Arroz. Dale cuidado que todo tiene su arroz. Por allí. Maíz. Ya. Listo. Entonces sí ve que algunos de una u otra forma entienden lo que el Señor quiere hablar en esta mañana. Por ejemplo, déjeme hablarle un momentico acerca de la cosecha de arroz. Y eso lo aprendí en estos días. La cosecha de arroz tiene un tiempo para recogerla, ¿sí o no? Si la cosecha de arroz no se recoge en ese tiempo, ¿qué pasa? Se pierde, ¿cierto? Se pierde. Y entonces, ¿a quién le gustaría tener 1 o 2 o 3 hectáreas sembradas de arroz? Porque en este caso aquí, he visto aquí en la Macarena, los fincarios siembran, porque siembran por ahí 2 o 3 hectáreas, y eso es mucho. Ya cuando usted sale para el lado de los llanos de Arauca, por allá sí, para Guazul, por allá Trinidad, Pobre, todo eso, sí hay cultivos de arroz de 50, 100, 200 hectáreas de arroz. Y yo le digo algo, ¿a quién le gustaría perder una cosecha de 200 hectáreas? A nadie. Entonces, esa relación que hay dentro de recoger la cosecha y no dejarla perder, eso es evangelización. Y fíjese que frente a ese fenómeno, cuando Jesús Él miró, alzó la mirada y Él vio a mucha gente, y Él, lo primero que se le vino a la mente fue que una cosecha, y dijo, está lista. Ahora, ese está listo tiene un profundo significado. ¿Por qué? ¿Por qué está lista la cosecha? ¿Por qué está lista la cosecha? Si yo hablara en términos literales de decir por qué está lista la cosecha de trigo para recogerla, ustedes me contestarían porque llegó el tiempo, ¿cierto? Porque ya que espigó,
y las espigas están llenas, y cuando las espigas están llenas, ¿cómo empiezan a hacer? A doblarse, y usted mira tan bonito eso. Cuando Jesús dijo la cosecha está lista, es que llegó el tiempo de ¿qué? De la gracia. En otro tiempo no se hubiese podido recoger. ¿Por qué? Porque no había la garantía de recogerla. No se podía sencillamente, porque cuando se le iba a recoger la cosecha, cuando se iba a recoger la cosecha, Jesús todavía no había muerto. ¿Dónde? En la cruz. Cuando Jesús está muriendo en la cruz, la cosecha, las almas, nosotros estábamos empezando a doblarnos para que Jesús dijera la cosecha está lista. Y entonces somos enviados a recoger la cosecha. Y yo quiero hablarles hoy acerca de, aunque hay muchas, pero le voy a hablar de 3 razones que son, a mi buen juicio, casi las más importantes a la hora de nosotros hacer esta tarea. Mire, 3 razones por las cuales se debe evangelizar. Y quiero que miremos la primera. Y la primera razón por la cual se debe evangelizar es porque el desafío es que grande. Cuando yo le digo que el desafío es grande, esto sale del corazón de Dios. Porque cuando Dios vio la cosecha, Él vio una cosecha muy grande. Y entonces déjeme hablarle acerca de unas cifras. Vea. La población mundial va en ¿qué? En aumento. ¿Ustedes saben más o menos cuál es el crecimiento de la población en Colombia o en el mundo entero? Le voy a dar unas cifras, mire. Aunque son un poco obsoletas, pero es intencionalmente lo que se quiere mirar en estas cifras. Mire, en 1930 habían 2.000 millones de personas en el mundo. En 1930. 50 años más tarde, en 1980, habían 4.000 millones de personas. Y 20 años más tarde, en el 2000, habían 6.000 millones de personas. Escuche eso. ¿Se imaginan cuántas personas hay para el 2025? Si en 20 años prácticamente subió 2.000 millones, o sea que se duplicó, se dobló. Y entonces cuando Jesús vino a la tierra y miró la población y dijo la cosecha está lista, Él la miró demasiado grande. Y entonces la primera razón por la que nosotros debemos evangelizar es porque el desafío es demasiado grande. ¿Qué le estoy queriendo decir esto? ¿Qué significan estas cifras para nosotros como creyentes hoy? Que la mayoría, escuche esto, la mayoría de la gente que nos rodea está perdida. Escuche eso. Usted puede, y mire que, y ahí es donde uno se hace el de la vista gorda, profe, porque el no saber esto nos hace hacer los de la vista gorda. Usted en su mover diario, usted va a su trabajo y en su trabajo usted mira un poco de gente, usted sale a vacaciones y se va, por ejemplo, escúcheme, si hay algo que a mí, no sé a ustedes, si hay algo que a mí me causa dolor,
si hay algo que a mí me refuerza el llamado que Dios me ha hecho como pastor, son las multitudes. Por ejemplo, para mí es un dolor de cabeza, y más que un dolor de cabeza, para mí es un trago amargo que me hace doler el corazón cuando viene la Bellosia, cuando viene el festival de verano, cuando usted mira semejante mundo de gente y usted como cristiano, ¡pum!, ahí parado. Todo ese poco de gente perdida al lado de usted. Y no nos vayamos tan lejos. Vamos a la casa, porque no hay cosa más triste que usted estar convertido al evangelio y saber a ciencia cierta que la mayoría de su familia está perdida. Por eso, la primera razón que nos debe llevar a evangelizar es porque el desafío es demasiado grande. Usted se pone a hacer las cuentas, de los cristianos que tienen a Cristo en el corazón hoy, en el 2025. Hoy es 13, ¿cierto? 13 de abril del 2025. Usted se pone a hacer cuentas y no alcanzamos, escuche, no alcanzamos a ser el 1.5% de la población mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una tarea demasiadamente grande por hacer. Esa es la primera razón. La población mundial va en aumento. Y nosotros, como dijo la profe, me quedo con eso, gracias profe, nos hacemos los de la vista gorda. Pero cuando nosotros pensamos en la población mundial, esto tenemos que aterrizarlo. Porque nosotros como iglesia, aunque el mandato es ir a las naciones, nosotros tenemos que entender que las naciones comienzan ¿por dónde? Por la casa. Porque nos pasa lo de la iglesia que quiere ir al África a evangelizar, a ganarse los niños de África, a ganarse los niños de Etiopía, pero los niños de la vereda Catalina se están perdiendo. Y es algo que nos tiene que a nosotros empezar a mover. ¿Por qué? Porque esa es la responsabilidad de la iglesia. Si usted me dice a mi pastor, dígame yo qué hago sentado en esta silla, yo se lo voy a decir desde este púlpito. Usted que llegó a esta iglesia, usted está llamado a evangelizar. No más. Y si usted se le revela que es evangelizar, usted está a esto, mire, a un pelo de encontrar la voluntad de Dios. Esto no se trata de ser un evangélico que no se pone, que se quita. Esto no se trata de ser un evangélico que viene religiosamente cada 8 días a culto. Esto no se trata de ser el evangélico que no grita, que no toma, que no fuma. Si hay algo que tiene propósito en la vida, es evangelizar a las almas perdidas. Eso sí tiene propósito. Es uno de los motores de la iglesia. Si la iglesia de Jesús no evangeliza, la población sigue ¿qué? Creciendo, 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 creciendo. Y cada vez son más las almas perdidas. Se necesita de cada creyente para alcanzar la tarea. ¿Se acuerdan de la historia que contó Jesús? De la parábola que contó Jesús de las 100 ovejas y las 99. Escuché la historia, o más bien leí la historia de un pastor, que él se atrevería a decir, y se atrevió a decirlo, que si esa parábola fuese contada hoy, todo sería al contrario.
¿Qué quiere decir? Que en el tiempo de Jesús, Jesús dejó las 99, ¿por qué? Por irse por una. Y en este tiempo, ¿cómo sería? Nos toca dejar una para poder ir por las 99, porque todo se volteó. Todo se volteó. ¿Qué quiere decir esto? Que el amor por la evangelización, que el propósito de la iglesia aún no está claro en muchas de las regiones del mundo. ¿Sabe dónde se les ha revelado en este tiempo la evangelización que crece y aumenta de una manera sobrenatural? Donde nadie creía, en la India. Vaya, mire la India. En la India comienzan una iglesia así, pequeñita, así, 100, 120. Y vaya, mírela al cabo de 2 años. 40,000, 50,000 miembros en 2 años. Y nosotros llevamos 17. A mí me entregaron con 17 años que llevaba la iglesia. No sé si lleva más. 17. ¿Y 9 cuánto es? 26. 19 y 7. ¿Sí ve todos esos años? Y en vez a veces en lugar de crecer vamos que decreciendo, y uno dice, venga, ¿y eso por qué? Porque no tenemos clara la evangelización. Por eso usted vino hoy, por eso usted es el privilegiado. Usted tiene que revelársele que el desafío es tan grande. Por eso Jesús dijo, la mies es mucha. O sea, la tarea que tiene la iglesia es tan grande que uno, ¿qué dice? ¿Qué puede decir uno de la iglesia? Vamos a dejar un poquito de lado el sentimentalismo, el patriotismo o el evangelicalismo para hacer un examen de conciencia. ¿Qué piensa usted frente a una tarea tan grande? ¿Cómo está la iglesia? No digamos que mal, porque la iglesia es de Cristo, pero ¿cómo está la iglesia? La iglesia está dormida. La iglesia está quieta frente a la tarea que tiene. Si usted como jornalero sabe que tiene una tarea y usted hizo un negocio de 5 jornales, de 5 días, y usted sabe que esa tarea es pero grande, usted se levanta a las 10 de la mañana a desayunar y arranca a las 11 para el corte. ¿A qué hora se levantaría usted? Por lo menos a las 4 de la mañana, ¿sí o no? Hago el almuerzo, lo dejo listo, y si me toca caminar lo llevo aquí en un porta. A las 5 de la mañana ya estoy llegando al corte y con la fresquita ¡vum! Y arranco todo el día a darle a eso. Eso le está pasando a la iglesia. Y lo difícil es que la tarea la tenemos ¿a dónde? ¿En África? En la casa, en la casa. ¡Qué cosa tan tremenda! Entonces tenemos que mirar eso. Ahora, no solamente la población va en aumento, sino que las personas están ¿qué? Perdidas. Esto es más duro todavía. ¿Por qué? Ya le voy a decir. ¿Alguna vez usted se ha perdido? Levánteme la mano el que alguna vez se haya perdido. ¿Sí? ¿Qué sintieron? Mire, yo le voy a ayudar. Soledad, ansiedad, depresión, miedo, desespero, sin esperanza. Yo me he perdido solo una vez. Gracias a Dios nunca me he perdido en una ciudad, pero yo me perdí en una mata de monte. Y andábamos 30. Estábamos en una pesca con mi papá, por allí para los lados eso queda entre Paratebueno y entre
Cumaral. Por allá nos metimos a unas hondonadas, unas matas grandes de monte que hay. Y sí nos avisaron, pilas, que allá se han perdido la gente, que no cree, allá. Nos perdimos y tocó caminar casi toda la noche, y camine toda la noche. Llegamos a las 3 de la mañana al punto que dijimos, quedémonos quietos a que amanezca. Y a lo que amaneció nos movimos, y como puro el pueblo de Israel, estábamos a menos de 15 minutos de la salida, y así, usted caminaba y ¡pum!, salía. Y dele vueltas a eso toda la noche, desde las 7 de la noche que se oscureció bregando a salir de ahí. Es muy difícil. Si usted alguna vez ha estado perdido, usted puede entender lo que le está pasando a la población mundial. Ahora, una cosa es estar perdido físicamente. Una cosa es estar perdido en una ciudad, en una mata de monte, estar perdido, pero una cosa muy diferente es estar perdido espiritualmente. Dele gracias a Dios que usted por lo menos espiritualmente está como salvo, orientado, está salvo, está ahí. Usted dice espiritualmente por lo menos, aunque yo no sé, ¿no? Usted es el que sabe. Pero vamos a mirar algo, porque Jesús usó el término perdidos para calificar a esa tarea tan grande. Él utilizó el término perdidos. Lucas 19:10. Mire lo que dice Jesús acerca del propósito de Él, acerca de Jesús en la tierra. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar ¿qué? Lo que se había perdido. Oiga, qué tarea tan... Yo a veces me pongo a analizar esto y yo digo, el poder de Dios es demasiadamente grande. El Hijo del Hombre, una persona, uno, vino ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Si miramos el punto anterior, ¿cómo es la tarea? Demasiadamente grande. Y para eso vino ¿quién? Jesús, uno solo. Pero si usted lee con detenimiento lo que acabamos de leer en el primer punto, dijo que él buscó a otros ¿qué? 72, y los envió de 2 en 2. Esa es la tarea de la iglesia, enviar. La tarea de Jesús fue llamar a 12 discípulos, y cuando Él dijo, bueno, ya llamé a 12, voy a hacer otro ensayo, voy a mandar a 72. Y de ahí para adelante eso se empezó a multiplicar. ¿Por qué? Porque el propósito de Jesús es salvar lo que se había perdido. Isaías 53:6. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice todos nosotros. Fíjese que el profeta está utilizando un término de inclusión para decir que absolutamente toda la humanidad estaba ¿qué? Perdida. Pero Jesús vino. Ahora, Mateo 18:13, ¿qué dice? Vamos a leer desde el 12 para entender la frase y la idea. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Otras versiones dice la que se había perdido. Entonces fíjense que esa es la idea, ir a buscar
Y mire lo que dice el 13. Y dice, y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. ¿En dónde está la felicidad de la iglesia? ¿En dónde? En encontrar a quienes. ¿Sabe por qué a veces la iglesia entra en amargura? ¿Sabe por qué a veces hay iglesias que usted como que no quisiera entrar porque usted ve a todos allá y allá y ni saludan y usted los mira así? ¿Sabe por qué es? Porque esa iglesia no gana almas. El Señor contó 3 parábolas. Y él contó la parábola de la oveja que se había perdido, de la moneda que se había perdido y del hijo que se había perdido. Y en las 3 parábolas, la alegría de encontrar lo que se había perdido, ¿qué era? El alma. ¿Usted no le ha pasado que usted dice, uy, me dieron un billetico de 100,000 y lo boté, sería que lo boté? Y usted empieza a buscarlo y usted no lo encuentra y usted se le empieza como a arrugar la cara y dice, pero yo dónde lo dejé. Y usted empieza y si hay alguien en la casa, ¿quién lo cogió? Y usted empieza y a usted se le sube como esa cosa y usted se pone bravo y se le amarga la cara. Y cuando usted llega y lo encuentra, ¿usted qué hace? Uy, lo encontré. ¿Ah? Por eso es que la iglesia se amarga. Si usted mira a un cristiano amargado, es porque ese cristiano no gana almas. No ha entendido que la gente que está allá está perdida. Y la tarea de nosotros como cristianos es buscar a los que están perdidos. Y cuando usted encuentra a esa persona que está perdida, su alma se llena ¿de qué? Mire, yo le voy a decir algo. Y se lo digo yo como pastor. Si hay algo que me tiene aquí en la iglesia sin amargarme, es eso. Porque de lo contrario, hace rato me hubiera amargado. Pero el amor hacia los perdidos y de ver la gente, de poder predicarle a la gente. Ahorita, terminando esta campaña, esta Semana Santa, nos vamos con mi esposa. Nos vamos para el Tapir. Volvemos a coger río arriba. Allá hay gente que quiere. Estos días hablé con Pacho, y Pacho, ustedes saben que hace parte de la iglesia, que no ha vuelto, y le dije, venga Pacho, hablé con él y me dijo, pastor, ¿por qué no sube? Venga y hacemos una semana culto. Hay gente que me dice, venga, dígale al pastor que vuelva, ¿se acuerda que su pastor vino hace unos años? Y le dije, listo, vamos. Pero para poder movernos tenemos que, primero, tienen que haber recursos. Segundo, tiene que haber disponibilidad de la persona que va a ir. Y tercero, toca tener lo fundamental para poder ir allá. El amor. Porque si usted no tiene amor por las almas, no vaya. ¿Para qué va por allá? ¿A pasear? No. Y llega y me dicen, vaya, predíquenos y por derecho pesca. Y le dije, bueno, voy a pescar almas y voy a pescar pescados que me gusta, pero me gusta más las almas. Entonces, ¿sabe qué hago yo? Voy, llego, ya tenemos planeado con mi esposa, vamos a hacer culto 3 días, vamos a darles un estudio de Juan, y entonces todo el día estamos ahí con ellos, y en la noche armamos los anzuelos. Pero esa gente está perdida. ¿Quién se va a ir conmigo? ¿Ah? 3 días.
Entonces, ¿cómo es que está la gente en el mundo? Perdida, perdida, perdida. Ahora, miremos algo más importante. La voluntad de Dios es que nadie se pierda. Mire esta historia que le voy a contar. Una señora tenía 2 hijas y ella vivía sola en su casa y se celebró el festival de la Bellosia en ese municipio donde también salía la Bellosia. Y las niñas llegaron a la casa llorando: mamá, mamá, déjenos ir, que vino ese circo que viene. Y entonces la mamá dijo: no, la mamá vivía sola, era madre cabeza de familia, y le dijo: no, eso ustedes, esa multitud, no. Y entonces las niñas insistieron tanto y la mamá: lave ropa ahí, lave ropa. Y entonces la mamá les dijo: bueno, váyanse, pero se están en la esquina, no se vayan a meter a semejante gentío allá que me da miedo con ustedes, pero mucho cuidado. Y arrancaron las chinitas y no alcanzó a pasar 1 hora y la mamá refriegue y se le vino un pensamiento a la cabeza y dijo: ¿qué tal que las niñas se pierdan? Porque sí, como que era de apellido Castro, y entonces ese gentión, y eso había cabalgata y eso, todo mundo detrás, y eso, bueno, y el caso es que ella reaccionó y dijo: no, las niñas van y se pierden. Y soltó lo que estaba haciendo y arrancó. Cuando llegó a la esquina no las vio y empezó al corazón a palpitarle y no las miraba, y resulta que ella se metió en la multitud y búsquelas y nada, y búsquelas, y pasó 1 hora y búsquelas, y empezó a angustiarse y búsquelas y dijo: no, yo me voy a subir. Ella pensó y dijo: me voy a subir en algo alto por si ellas me miran. Y se subió así como en el estribo de una camioneta que había así, se subió, nada, dijo: no, aquí no me miran. Y como pudo fue y se subió a la tarima y empezó a hacer así y así, y nada, que las niñas aparecían y nada. Y entonces fue tanto el desespero que ella dijo, y empezó como a llorar, y fue y le rapó el micrófono al presentador y le dijo, y gritó el nombre de las niñas, y nada que aparecían. Y la bajaron, y empezó a sentirse mal. La bajaron y la llevaron a la casa, y cuando va entrando a la casa, las 2 niñas estaban en la casa. Y les dijo: ¿pero ustedes qué hicieron? ¿Dónde estaban? Y ellas le dijeron: nos perdimos, mamá, nos perdimos, pero nos encontramos a un amigo tuyo, y ese amigo nos mostró el camino. Ustedes son los amigos que van a mostrarle el camino a los que están perdidos. Pero primero tenemos que empezar a sentir lo que sintió esta mamá. A esta mamá no le importó dejar lo que estaba haciendo. Era una señora que vivía de lavar ropa y dijo: ¿qué ropa ni qué nada? Primero están mis hijas. Era una señora que se había separado de su esposo porque era 100% tímida. El esposo la dejó porque le dijo: usted es una boba, usted ni habla. Pero a ella se le fue la timidez y se subió y cogió el micrófono y dijo: mis hijas, ¿dónde están mis hijas? Si usted no comprende lo que está perdido, y si usted no siente en su corazón las almas que están allá afuera, usted jamás podrá dejar lo que lo tiene embolatado para ir a ganar un alma. Pastora, ¿usted qué lo hizo venir? En estos momentos se me está acabando lo único y más preciado que yo conocí durante casi 50 años que tengo. Mi familia se está acabando. El espíritu de divorcio
Y yo tan lejos, tratando de buscar almas. ¿Sabe qué me han dado ganas en estos días? De irme de acá y correr detrás de mi papá y evangelizarlo. Pero el Señor me dice: yo lo envié, usted me responde por la Macarena. ¿Cómo está su familia? ¿Por qué Dios lo trajo desde tan lejos? Porque Dios le dio una finca para que usted se siente y se engorde y le crezca esa barriga y no, gane almas. Si Dios le dio un pesito, entienda que la gente está perdida. Mire, las personas están perdidas. Todos los que hablan con usted están perdidos y usted es el único que ha sido encontrado por Jesús. Por eso debemos evangelizar. Y no crea, Dios nos va a pedir cuentas. Dios nos va a pedir cuentas y nos va a decir: ¿se acuerda que usted estaba por allá y yo lo llevé a la Macarena? ¿Se acuerda que usted tenía esto y esto y yo se lo quité y lo llevé, fue a la Macarena? Y el Señor le va a decir: y usted me alegaba y me decía: pero ¿para qué me trajo a este? Y se lo voy a decir como muchos dicen: a este cagadero. Pero en este municipio es donde Dios te ha puesto. Y si no te ha dejado salir, y si tú sientes que es que usted dice: no, es que yo, es aquí, es porque tú tienes un propósito grande. Hay gente perdida que solamente la puede ganar usted. Usted es ese amigo que va a coger de la mano a esa persona y la va a llevar a la casa de Cristo. Porque así como esa mujer sintió dolor, angustia, así está en estos momentos Jesús. Jesús está angustiado. Él es Dios, pero Él siente angustia. Jesús siente dolor de ver a la iglesia que se sienta cada 8 días y mira semejante tarea tan grande, y a veces no abrimos la boca sino solo para murmurar. Necesitamos entender el propósito de Dios. Las personas padecen necesidades. Escuche esto. Esto sí que es necesidades físicas. ¿Quién no las tiene? Necesitamos moto, necesitamos un poco de cosas, y eso lo siente la gente. Pero las necesidades emocionales y espirituales son aún más profundas, y la gente tiene necesidades. Las necesidades de la gente son una oportunidad para ganarlas para Cristo. No podemos ser insensibles, escuche, egoístas, tacaños frente a las necesidades de la gente. Debemos compartir el evangelio, pero también para las necesidades de la gente. ¿Qué dice Mateo 9:36? Mateo 9:36, Reina Valera, dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Al ver las multitudes, ¿qué sintió Jesús? Compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Sí se dan cuenta lo que sintió Jesús? ¿Qué tenemos que sentir nosotros frente a semejante población? Compasión. Pero no compasión, y no nos podemos volver asistencialistas, no nos podemos volver, se me escapa la palabra. Tenemos que aprender que las necesidades físicas, las necesidades sentidas de la gente,
apuntan a la necesidad más profunda, que es la necesidad de Cristo en el corazón. Esa es la necesidad más grande que hay, y usted tiene que saber eso. Pastor, ¿yo por qué tengo que ir a evangelizar a alguien? Porque usted ya está en un sitio de privilegio. Usted ahí donde está, me imagino yo, a usted ya no le debe preocupar que no tiene, que no tengo. No, a usted lo que le debe preocupar es su salvación. Por eso el Señor dice: trabajaos y ocupaos en vuestra salvación. Ustedes ya la tienen, pero la gente de allá mantiene embolatada. Ay, es que fulanita se separó de fulanito, pobrecita, ayúdela, pobrecita, ayúdela. Sí, vaya, ayúdela, porque ¿qué dice Romanos 12:15? ¿Qué dice Romanos 12:15? Que tenemos que ¿qué? Gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Entonces vaya, hágasele al lado. Pero tenga cuidado, no sea que resulte por ahí consolando a la separada y resulte metiéndose con la separada. No, si usted es convertido, usted siente el dolor y usted llora con esa mujer y usted le dice: mujer, yo siento lo que le está pasando, pero lo más difícil de esto es verte así sufriendo cuando no deberías estar así. Y por ahí se fue. Y háblele de Cristo. Esa necesidad es una oportunidad para evangelizar. Si usted se pone a mirar, y retomando lo que les dije comenzando el sermón, ¿por qué hoy en día la Semana Santa se cayó? Porque se perdió el fervor de la iglesia. Se perdió el fervor de la iglesia. Yo me acuerdo tanto, mire, teníamos una vecina en Bogotá y esa señora, el domingo de Ramos eran las 6 de la mañana y casi que tumbaba la puerta. Y con una pela de ramos así le decía: Martica, Luchito, nos vamos para la iglesia, aquí están los ramos. Y yo digo: pero si esa gente lo hacía, ¿qué pasa con nosotros? Nos hemos vuelto insensibles. Y algo que nos enseñó Jesús es que Él tuvo compasión. Yo les he contado lo que me pasó a mí, el llamado que Dios me hizo fuerte cuando yo salgo ya de ese pecado, del trago, del cigarrillo, de eso. Yo salí y el Señor me llevó al mismo escenario donde me sacó. 31 de diciembre, todas esas discotecas llenas así. Y me paré ahí y empecé a mirar. Y el Señor en un momento me permitió ver cómo todos se iban al infierno. Y me coge esa agonía, papá. Y me cogió una agonía que era como si me fuera a morir, yo no podía ni respirar y se me sueltan las lágrimas y me dice el Espíritu Santo: se me va a pasar por toda la mitad de esa multitud y va a orar por ellos. Y yo, ¿cómo así? Y me entré a esa multitud y lloraba por esa multitud y pasaba. ¿Sabe qué pensaría la gente? Ese va que no puede de la perra que tiene. Y hasta chillando va. Mi corazón iba quebrantado por las multitudes. Y yo se lo he dicho a mi esposa, yo no puedo ir a un centro comercial. Yo voy y compro y esto, pero llega un punto en que quedo así y el alma de una vez se me arruga total. Y el Señor sabe que yo no le estoy mintiendo a ustedes. Se me arruga porque automáticamente se me viene a la mente: y si yo llegara, toda esa gente se pierde. Vamos a mirar la segunda razón. La segunda razón por la cual nosotros debemos evangelizar es porque los perdidos necesitan ¿a quién?
a Cristo, necesitan a Cristo. Y entonces, como necesitan a Cristo, usted dirá, ¿por qué lo necesitan? Porque Cristo es el único medio de salvación. Mire, la Biblia dice claramente que la fe en Cristo es el único medio de salvación. ¿Qué dice Juan 14:6 de memoria? Esos son versículos que usted los debe saber, mejor dicho, como si usted supiera cuánto es 9 por 9. Porque algunos ni las tablas se las saben. Eso, así es. Usted tiene que saberse eso como las tablas. Usted tiene que saberse eso como la clave de su teléfono de Nequi, de Bancolombia. Vaya a ver si usted se le olvida la clave de Nequi. Vaya a ver si se le olvida. No. Usted no se le olvida. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Escuche, nadie, ese fue el versículo que me convirtió del catolicismo. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay otro camino para los que están perdidos. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Jesucristo. Por eso le he dicho a los jóvenes, prediquen a Cristo. Le digo a las mujeres, prediquen a Cristo. Los caballeros, prediquen a Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Porque Él es el único camino. Escuche, cierto hombre cayó en un pozo y comenzó a pedir ayuda. Sáquenme de aquí, ayúdenme, sáquenme de aquí. Y pasó una primer persona. ¿Y sabe qué le dijo la primer persona? ¿Qué creen que le dijo? Llegó y le dice, asomó así y le dijo, ¿qué le pasó? Usted debió de ser más cuidadoso, ¿no miró el hueco ese que había y el aviso ahí? Y salió y se fue. Pero llegó una segunda persona. Y la segunda persona llegó y lo miró y le dijo, ¿se da cuenta? Usted está metido allá porque iba distraído. Usted iba distraído y así estará distraído en la vida. Y salió y se fue. La tercera persona. ¿Qué cree que le dijo la tercera persona? ¿Qué creen? La tercera persona le dijo bondadosamente, usted necesita que lo rescaten. Usted se cayó allá. Usted necesita que lo rescaten. Y salió y se fue. Escuche, ese hombre no necesitaba consejos, ni mucho menos que lo recriminaran. Finalmente pasó un cuarto hombre y se acercó así y con los solos latidos salió corriendo y no se demoró 5 segundos, llegó ahí con una soga, lo mandó y lo sacó. Cristo nos vino a sacar del foso de la muerte al ver la desesperación que teníamos. ¿Qué estamos haciendo nosotros con los que están en el pozo de la muerte? ¿Usted no ha notado que a veces en la iglesia le gusta meterle el dedo en el ojo a la gente así para sacarle los ojos? Es que usted está así es porque se casó mal. Mire a ver. Es que usted no recibe a Cristo porque es que usted... Sáquelo. Predíquele. Si Cristo nos vino a sacar del hoyo de la muerte, pero nosotros somos campeones, ¿para qué? Y a veces nos parecemos más al tercero. Ay, usted necesita que lo rescaten. Usted necesita salir de ahí. No. Cristo vino y murió y nos rescató del pozo de la muerte.
Nosotros tenemos que ser esa continuación de Cristo. Por eso debemos evangelizar, porque Cristo es el único medio de salvación. Pero Cristo ya no va a venir a salvar a nadie. Cristo va a venir a buscar a quienes, a los que usted y yo hemos salvado. Entonces, tengamos eso presente. Los hombres perdidos y caídos necesitan a un Salvador semejante al de la historia. No preguntemos, vayamos por sogas y saquémoslos. Eso es lo que Dios quiere. Juan 3:17. Mire que ahí está la palabra. ¿Qué dice Juan 3:17? Ese es otro versículo que tienen que aprenderse. Si ustedes quieren ganar almas y ganar la tarea, jóvenes, de estos versículos ustedes van a hacer lemas, van a hacer podcasts, van a hacer qué sé yo. Pero estos versículos son claves. Porque no envió Dios, Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿A qué lo envió? Sino para que el mundo sea salvo por Él. Entender eso es lo que nos cuesta a nosotros como iglesia, porque ya nos acomodamos y creemos que tenemos potestad para juzgar a la gente. Y si el mismo Cristo dice, Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, lo envió fue ¿para qué? Para salvarlo. Y entonces cerramos con Hechos 4:12. Esta idea. ¿Qué dice Hechos 4:12? Otro versículo clave. ¿Ninguno da pie con bola? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay ningún otro nombre en el cual podamos ser salvos. Jesucristo, hombre. Entonces Cristo es el único medio de salvación. Por eso los perdidos necesitan a Cristo. Lo siguiente, Dios quiere que todos sean salvos. Aquí es donde está también el meollo del asunto. Ezequiel 33:11. ¿De dónde nace el deseo de que todos sean salvos? Diles, mire, diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Dios quiere que todos sean salvos. El deseo más profundo de la salvación nace de Cristo, de Dios. Él quiere que todos sean salvos. Y entonces, primera de Timoteo 2:3. Estos textos anótelos, usted que es juicioso y trae agenda, anótelos. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Pase al 4. El cual quiere que solamente unos poquitos sean salvos. Que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sí ve? Entonces, si a usted algún día le dice, venga, y bueno, ¿y cómo así que él quiere que, cómo así que usted me quiere llevar a esa iglesia? Usted le va a decir, yo no lo quiero llevar a la iglesia, yo lo quiero llevar a Cristo. Usted sí, mire, esa es la frase más común entre los maridos. Usted a esa iglesita no me lleva. Pues dígale, sí, yo no lo voy a llevar a la iglesia, yo lo voy a llevar a Cristo. Y él le dice, ¿cómo así que a Cristo? Pues ábrale la Biblia y dígale, lea qué dice aquí. No sea terco, mire, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Sí? Por eso debemos evangelizar, porque Dios quiere que todos sean salvos. Ahora, segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí ve?
Ay, usted me dice, pastor, ¿y por qué tengo que evangelizar? Yo, ¿por qué tengo que ir a ganarme esos degenerados que no trabajan, no con, mejor dicho, hasta marihuaneros serán? No, todos en el corazón del Señor están, todos, hasta los homosexuales, hasta las lesbianas, hasta todos ellos están ahí. Y entenderlo es muy difícil. Pastor, ¿por qué dice eso? Porque yo lo viví. Estando en plena iglesia, evangelizamos a un poco de muchachos del grupo LGTB y llegaron ahí, como 3 llegaron y se sentaron, 4 se sentaron en la parte de atrás. Y ni para qué contarles las actitudes de la iglesia con ellos. Empezando que la hermanita que estaba parada en la puerta no les quiso ni dar la mano, porque se contaminaba. Se contaminaba. Y nosotros mirando todo eso, pues después de que pasó eso, fui a visitarlos y me dijeron, Martín, a ese lugar no queremos volver. Esa es la iglesia que tiene que estar lista para ver a las prostitutas aquí sentadas, para ver a los gays aquí sentados. Amarlos, ámenlos, no importa lo que son, ámenlos, porque Cristo los amó y está diciendo que todos deben ser salvos. ¿Se da cuenta? Pero nosotros hemos hecho, escuche, le ponemos a veces problema a la raza, al idioma, al color, al estrato, a la nacionalidad, al qué sé yo. ¿Se da cuenta lo que pasó aquí? Hace unos años que se firmó el acuerdo de paz con las FARC. Aquí tuve a un comandante del sur de Bolívar, aquí, que llegó y puso una pistola ahí encima del escritorio ahí de la iglesia, de la oficina, ¡pa! Ahí la puso y dijo, pastor, quiero hablar con usted. Y le dije, dígame su merced, ¿qué pasa? Es que necesito el púlpito para decirles que nos desmovilizamos y queremos volver a la sociedad y esto. Dijo, pero ninguno de los pastores de este pueblo me han puesto cuidado y ni siquiera a los que le he dicho no me quisieron prestar el púlpito para hablar. Dicho por él. Esas son las iglesias de las que está llena nuestro pueblo. Y le dije, no, mijo, tranquilo, ahí está el púlpito. Y aquí se paró y le habló a la iglesia. Tenemos que tener claro quiénes y a quiénes y por quiénes murió Jesucristo. De lo contrario vamos a estar embolatados y la tarea cada día más grande. Por eso debemos evangelizar. Dios quiere que todos lleguemos allá. No podemos hacer acepción de personas, no excepción de personas. Y ahí hay una gran diferencia. Es acepción con P, porque la acepción con P dice trato desigual y favoritismo. La acepción de personas con X es excluir a algo o a alguien de una regla general, pero no en el sentido bíblico. Y nosotros somos muy dados a hacer excepción de personas. Y cuando estamos adentro practicamos la acepción de personas. Tenemos que mirar que aquí no hay favoritismo, aquí no hay trato desigual, todos son iguales. Y eso nos lleva a entender la tarea. Porque no lo digo por esta iglesia, pero hay iglesias donde a veces la gente no llega por el estrato. Aunque yo soy consciente de que muchas veces la mentalidad de la gente no pega. ¿Por qué? Porque mira y se siente, nosotros duramos 7 años evangelizando el peor barrio de Cumaral. Y si usted va y mira, hoy en día no hay nadie de allí. Pero ¿sabe qué quisieron ellos? Que les abrieran iglesia en el barrio. Y se les abrió iglesia en el barrio. Así de sencillo. Pero no los excluimos,
hacen parte de nosotros, oramos por ellos, pero no se sienten bien en la iglesia madre. ¿Por qué? Porque la iglesia madre tiene cielo raso, tiene acústica, tiene elegancia, y ellos allá se sienten así. Y entonces, ¿qué hacemos? Entonces ellos dijeron, ¿y por qué no nos hacen un ranchito allá en el barrio? Pues allá se les hizo un ranchito en el barrio. Y para la gloria del Señor, hoy en día se evangelizan casi 150 niños en ese barrio todos los domingos. Dele, dele. Y las mamás ahí, los papitos ahí, las ayudas que llegan se canalizan para allá. Así es que trabaja la iglesia. Pero eso porque hemos comprendido que todos deben ser salvos. Tercera razón y terminamos. La tercera razón es la que ahora sí me compete a mí y a usted. Y es que Él te ha escogido para evangelizar. Vea, dígale al que está a su lado, o más bien métale un pellizco así con amor y dígale, oiga, el Señor te ha escogido para evangelizar. Hágalo así, suavecito así. Dígale, el Señor te ha escogido para evangelizar. El Señor los ha escogido para evangelizar. Escuche esto. Mire lo que dice la primera implicación de ese llamado, y dice que Cristo tiene cierto derecho sobre la gente. Juan 1:3 dice que todos fuimos creados. ¿Es así o no es así? Escuche que voy a mostrarles por qué el Señor nos llama, porque eso yo no lo comprendía. Yo le decía al Señor, bueno, ¿y usted por qué me llamó a mí? ¿Por qué me priva del mundo, de las cosas del mundo? Y Él me dijo, venga para acá, porque yo lo llamé y punto. Yo le dije, y así nomás dijo, sí, yo soy dueño suyo, hermano. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Qué quiere decir que todas las cosas por Él fueron hechas? Usted fue hecho por Dios, usted fue hecha por Dios, vea. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, todos fuimos hechos por Dios. Ahora vaya a Juan 12:32. Mire el Señor cómo es dice, y yo, Cristo está diciendo esto, dice, y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Qué estaba queriendo decir Él? Que cuando los soldados lo levantaron y Él empezó a morir en la cruz, automáticamente Él empezó a atraer a toda la humanidad hacia la cruz. Porque el atraer la humanidad hacia la cruz significa ¿qué? Salvación. Entonces, usted que ha sido atraído, yo le hago una pregunta, ¿por qué está usted aquí? Porque usted fue atraído por Dios. A usted lo trajo de pronto la vecina o el hermano, o de pronto la hermana Mayra fue y le dijo vamos, o de pronto el hermano Salomón, bueno, los que ganan almas, de pronto la hermana Irene, de pronto el pastor, ¿cierto? Pero realmente en el ámbito espiritual hay algo que es que cuando Jesús está muriendo en la cruz, Él está atrayendo a todos hacia Él. O sea que Él es nuestro dueño, nosotros le pertenecemos a Él. Mire lo que dice Filipenses 2:9, para que quede bien esa idea de que Él tiene derecho sobre nosotros. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo. ¿Un nombre que es sobre qué? O sea que por encima de usted, ¿quién está? Cristo. Cristo está por encima de usted. Mire lo que sigue. El 10. Para que en el nombre de Jesús se doblen unas pocas rodillas. Todas. Por eso ese que dice, ay, yo soy fuerte. Ese que dice, yo no me convierto. Yo no. Ese esposo que dice, ay, mire, el Señor le dobla esas rodillitas así y lo pone a comer de su mano. ¿Tiene o no tiene derecho el Señor sobre nosotros? Mire, dice, de los que están en los cielos y en la tierra, y como por si fuera poco,
debajo de la tierra. ¿Sí? 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, eso refuerza la idea de que nosotros somos de Dios y Él tiene cierto derecho sobre la gente. ¿Saben nosotros por qué no evangelizamos? Porque no le hemos entregado el control de nuestra vida al que tiene el control de nuestra vida. Pastor, ¿por qué la iglesia no evangeliza? Porque la iglesia todavía no se suelta. La iglesia, cuando se cree que tiene derecho, cuando la iglesia reclama, es que yo doy, es que yo hice, es que por qué esto, es que por qué lo otro, es porque la iglesia todavía no ha entendido que Cristo es nuestro amo y Señor y que nosotros tenemos que obedecerle. ¿En dónde? En todo. Si usted me pregunta, yo les he dicho, ¿qué hago yo aquí ganándome 2 millones de pesos? ¿Qué hago yo aquí en la Macarena ganándome 2 millones de pesos cuando renuncié a estar ya en el extranjero trabajando con maquinaria pesada, donde en este momento me estaría ganando de $3,500 a $4,000 mensuales? Mi esposa es enfermera. En cualquier roto de esos donde roban a la gente le dan trabajo. ¿Será que con 6, 7 millones de pesos no vivimos nosotros? Pero Dios nos trajo aquí. Un día, un mes hay, un mes no hay. ¿Sabe cuál es el problema? Que la iglesia no ha aprendido a depender de Dios. Cuando una iglesia depende de Dios, esa iglesia evangeliza. Porque ¿sabe qué es lo que trae recursos? La evangelización. Usted necesita recursos para el templo, evangelice. Pero ¿qué hago yo solo evangelizando? Necesitamos que todos, absolutamente todos. ¿A cuánto nos manda el Señor a ganar? ¿A 10,000? ¿A cuántos? Uno más para Cristo. Uno nomás. Uno. Segunda de Timoteo 4:5. Todos estamos llamados a evangelizar. Mire lo que le dice el Señor a Timoteo. Segunda de Timoteo 4:5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de ¿qué? Cumple tu ministerio. Tenemos que hacer obra de evangelista. No, es que yo toco y canto, pero no me gano ni un alma. Mire, ¿sabe? Se lo voy a parafrasear a Juan, a Sara, a Angie y a Sofía. Pero ustedes sean sobrios en todo, soporten sufrimientos mientras cantan en la alabanza y hagan obra de evangelistas. Cumple tu ministerio. Ellos lo están haciendo. Tienen su grupito, ahí van. Todos los viernes en la casa yo me pierdo a las 6 de la tarde porque llegan los jóvenes. ¿Y cuántos estuvieron este fin de semana? 14 jóvenes. Están haciendo obra de evangelista, vea. En estos días vamos a reabrir los grupos, que no es que no querramos, sino que yo a veces me da pena con la gente, porque es que abrir un grupo familiar se necesita de liderazgo para que los atiendan, porque yo me siento a veces corto. Yo tengo que formar el liderazgo. Ahorita me metí, el Espíritu de Dios me dijo, me coge lejanías, y entonces yo suelto este culto, voy a almuerzo, boto a mis hijos en la casa y cojo la moto con la pastora y para lejanías, a hacer culto en lejanías. Y vamos a hacerle así durante 2 años, me dijo el Señor. 2 años donde usted me va a fortalecer eso y me suelta a los pastores de allá. Y arrancamos de ahí para Campo Hermoso. ¿Dónde está Mariluz? Tiene 2 años para cortar la madera.
y para convencer a Dago que nos dé el terreno, porque en 2 años empezamos a construir allá. Está en una iglesia que tiene visión. ¿Qué tal que usted estuviera en esas iglesias que solo... No, papito, usted aquí se va a mover. Vamos a ver si mandamos a Sofonías a pastorear a Campo Hermoso. Hijo de pastor sale pintado. Ah, bueno, allá lo vamos a mandar a pastorear con Omaira. Líder de evangelismo, y ya cree que se va a salvar, ¿no? El próximo cargo ya no es secretaria, el próximo cargo, si Dios lo permite, es pastora de Campo Hermoso. Está estudiando en el instituto bíblico, se está preparando. No, es que el pastor le pareció colocarla allá. No, está estudiando y ya lleva casi la mitad de la carrera teológica. Y no piense que está perdiendo el tiempo, porque el día que llegue el Señor no le va a decir, venga, ¿cuánta plata le ahorró a la alcaldía? No, el Señor le va a decir, ¿qué hiciste con el llamado que yo te había hecho? Para eso te di un hijo de pastor. Poderoso, gracias a Dios por tenerlo aquí. Algunos dirán, ay, ese man ahí. No, ese es. Hagan obra de evangelistas. La gran comisión está aún en vigencia. Mire, la gran comisión aún está en vigencia. ¿Qué quiere decir que está en vigencia? ¿Para qué me pongo a hablarles de la gran comisión? La gran comisión es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todos los mandamientos. ¿Por qué la gran comisión está vigente? Porque el Señor se la dio a todos los seguidores de Jesús. Les hago una pregunta: ¿a quiénes siguen ustedes? ¿A quién sigue la hermana Claudia? ¿A quién sigue? A Cristo. ¿A quién sigue usted, hermana? A Cristo, ¿sí o no? A Cristo. Y si usted sigue a Cristo, usted tiene que hacer la gran comisión. No, es que yo soy hijo de mi papá, pero solo para la herencia. No, mi hijito, trabaje, mientras que esté joven, trabaje, y ya cuando su papá se muera, sí reclámela. Lo mismo nos pasa a nosotros. Si yo soy seguidor, la gran comisión está vigente. ¿Y ahora qué es eso de la gran comisión? Mire, los hermanos hicieron la ambientación, aunque hubo un pequeño, eso quedó para ciegos, pero en estos días lo traen para los que miran. Allá dice, esos nombres de esas flechitas son veredas de la región, porque la gran comisión, el Señor le dijo a los discípulos, vayan y hagan discípulos, pero comiencen ¿en dónde? ¿En dónde? En la casa, y después salgan otro poquito, y después salgan otro poquito, y después vayan ¿a dónde? A todas las naciones. En estos días yo como pastor he querido comprometerme con un proyecto misionero, mi esposa lo sabe, pero una sola golondrina no llama agua. Y oré al Señor y me dijo, primero vas a hacer misiones en las veredas, y cuando estés evangelizando siquiera 3 o 4 veredas, voy a sacar a 1 o a 2 para que se vayan a evangelizar a donde yo los quiero mandar. Así que tenemos que hacer la tarea, pero primero ¿dónde? Aquí en la casita. Vamos a ganarnos al marido, vamos a ganarnos a ese Felipe, vamos a ganarnos a ese Esteban, aquí en la casa, aquí. Y vamos saliendo, por eso ya salimos a Lejanías, vamos a salir a Campo Hermoso, vamos a hacer la gran comisión. ¿Cómo la estamos haciendo? Con lo que ustedes dan, con lo que ustedes hacen aquí en la iglesia. Y tercero, la gente necesita saber acerca de Cristo. ¿Y esto qué significa? Que la gran comisión necesita de obediencia. Aplicar estas palabras de Jesús donde
la gente nos mire. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos ser testimonio. Cuando yo le digo que la gente necesita saber acerca de Cristo, no es que usted va y les habló y les llenó la boca de Biblia, sino que la gente primero tiene que mirarlo ¿a quién? A usted. Entonces la gente lo empieza a mirar y dice, oiga, ¿y esa no era la Ángela? ¡Ja! Esa Ángela se convirtió a Cristo. Esa Ángela está muy juiciosa. Esa Ángela, mírela cómo se enderezó. La gente dice, yo quiero eso. Y cuando ella va y le habla a una mujer, ¿qué hace esa mujer? Pues le corre porque le mira la vida. Pero a veces, ¿cómo estamos nosotros? ¿Sí ven? Entonces el llamado a evangelizar es ese. Primero nuestra casa, primero nosotros. Y cuando nosotros estemos listos, como muchos de ustedes están, háblenle al Señor, que el Señor los va a respaldar. La salvación de esa gente está en ustedes. Por eso dice que Cristo, dice que la gente necesita saber acerca de Cristo. Y termino con el versículo que está aquí arriba. Un versículo con 3 preguntas. Mire, Romanos 10:14. Y vamos a preguntarnos eso. ¿De qué manera llegó usted a la iglesia? Mire, usted llegó a la iglesia porque alguien comprendió este versículo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Eso es una pregunta. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Otra pregunta. Y la última pregunta es, ¿y cómo oirán sin haber quién les predique? ¿Qué quiere decir esto? La pregunta 1 tiene que ver con el creer, con el testimonio que usted da de Cristo. La segunda tiene que ver con ¿qué? Con el oír. Y la tercera tiene que ver con el que lleva el mensaje. Esto no lo vamos a lograr si nosotros no comprendemos ese versículo. De aquí en adelante, todos los domingos les voy a preguntar este versículo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Necesitamos de la iglesia. Ese versículo solamente lo puede llevar a cabo la iglesia para ganar a esa gente. ¿Cómo nos vamos a ganar a esta generación que está tan desconectada de Dios? Mi hijo por allá resultó ya subiendo las prédicas a YouTube. Hágalo, coja la prédica y envíesela a un familiar si usted ve que le sirve. Si usted siente de pronto miedo de que esté perdido, si de pronto usted dice, ay, se me va a perder mi prima, esa prima que yo tanto amo se me va a perder, pero no la prima de ahorita de mitad de año, ¿no? Porque cuando le hablo de la prima de una vez, ¡tin! No, esa prima no, es la prima de sangre. Así que por favor, termino con esta frase y oramos. Una iglesia que se mueve en la evangelización es una iglesia que ama la población. Pastor, es que yo amo la Macarena. ¿Y por qué la ama? Porque es que aquí me dio las vaquitas, aquí me dio la tierrita. No, usted ama la Macarena porque aquí es donde Dios lo puso a ganar almas. Así que cuando lleguemos al cielo, el Señor va a coger por los departamentos Guajira, norte de Santander, va a bajar así, y llega departamento del Meta, municipio Macarena. A ver, ¿dónde están los macarenenses? Ay, mire, por allá está el Sofonías. Sofonías, venga. Sí, señor. ¿Usted qué hacía en la Macarena? Y le va a decir, no, pues la verdad, señor, yo duré como unos años embolatados con unas vacas, pero vea que hasta me mandaron país que a pastorear. Y el Señor le va a decir, bueno, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero si él llega y dice, no, yo la verdad
tenía una finca y pues a mí no me gustó allá donde usted me la dio, yo por eso compré fue a otro lado, estaba como equivocado. Y el Señor le va a decir, no, yo no le estoy pidiendo cuentas de la finca, ni de los terneros. ¿Dónde está Nicolás? Y que Sofonías pueda decir, no, Nicolás está por allá en el África ganándose esos negros. Perdón que hable así, lo digo no despectivamente, pero que él pueda decirle eso y dice, ¡ay, buen siervo fiel! Lo triste sería que él diga, no, está por allá en el Real Madrid y tiene billete a la lata. No, es que él también puede ir al Real Madrid y tener billete a la lata. Pero si dice, y se ha ganado a un poco de degenerados que no querían saber de ti, Señor. Ah, pero eres cristiano, listo. Fíjese la diferencia. Usted tiene que amar esta Macarena, mire, ámela. Y si usted la ama, usted se va a ganar a alguien de la Macarena. Esa es la mayor muestra de amor. Ay, es que yo amo a Dios porque yo voy todos los domingos a culto. Si usted ama a Dios, usted le da a otra persona de lo que Dios le ha dado a usted. ¿Amén o no amén? Colóquese de pie y oramos al Señor. Cierre sus ojitos ahí donde están. Y órele al Señor y dígale, Padre, tanta gente que está perdida. Mi familia está perdida. Órele sencillo, dígale, Señor, llévame a evangelizar. Órale así, que el Señor te va a poner las palabras. Cuando los discípulos empezaron a hablar de Cristo, dice la palabra que la gente decía, ¿y estos no son esos brutos y letrados que seguían a Jesús? Y ellos resultaron hablando cosas que ni ellos mismos se la creían. Era porque el Espíritu de Dios les llenaba la boca. Y no se preocupe por qué va a decir o por qué va a hablar, qué palabras. El Espíritu te va a poner las palabras en la boca para evangelizar a tu hija, a tu hijo, para evangelizar a tu papá. Pídale al Espíritu Santo que le dé palabras para evangelizar a sus hijos que están jóvenes, porque el lenguaje ha cambiado. Espíritu de Dios, somos un pueblo especial. No podemos cantarla. Somos la iglesia que tú soñaste como solución al gran flagelo del pecado, Señor. Ayúdanos a hacer luz en medio de las tinieblas. Ayúdanos, Señor, a ganar, a ganar. Oh Espíritu de Dios, ayúdanos, Señor, a entender que la gente necesita de lo que nosotros tenemos. Dígale, Señor, no voy a callar más. No quiero callar, no quiero callar. Quiero ganar almas para Cristo. Señor, la tarea es muy grande en esta Macarena. Danos angustia por las almas. Bautízanos con angustia por las almas, Señor. Esa es la palabra correcta. Que podamos ver a ese amigo que se va rumbo al infierno. Háblale a ese amigo. Espíritu de Dios, mientras tú le adoras allí,